Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de ayer, de una manera inesperada, durante el pleno que estaba destinado en principio a una interpelación al ministro de Transportes, se produjo, sin que nadie lo hubiese podido imaginar, la censura de la presidenta del Congreso, de manera que quien moderaba los debates en relación a un importante miembro del Ejecutivo, cuestionado severamente, que está además en el Ejecutivo desde principios del régimen de Pedro Castillo, resultó ella censurada. Y esto ha dado lugar a un comentario del columnista Fernando Vivas del diario El Comercio en su columna de hoy, que dice: el Congreso practica canibalismo mientras el Ejecutivo come de las arcas del Estado. Vamos a ver si esta frase lo hace reír o lo hace sufrir a nuestro primer invitado, que es el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País. Señor Cavero, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Mira, lo que ocurre... ¿Ya la había visto esta frase? Sí, la había leído en la tarde, y lo que ocurre es que hay algunos periodistas a los que si no haces nada dicen que es blindaje, y si haces algo dicen que es canibalismo. Yo finalmente creo, Fernando, que los audios eran terribles, eran lamentables, y realmente el Parlamento, creo, no podía posar por agua tibia estas cosas. Primero porque justamente si queremos nosotros enrostrarle al Ejecutivo el manejo político descarado que hace de la función pública, no podíamos hacernos de la vista gorda frente a lo que había hecho el señor César Acuña. Creo que el Parlamento tenía que tomar una acción. Pero el título de Viva se refiere justamente a lo conversado en ese audio, no solamente a lo que pasó en el Congreso ayer, sino a las cosas que los congresistas han hecho, como la señora Camones, la presidenta. Lo que pasa es que un sector, no voy a decir todo PP, porque hay gente muy respetable también en Alianza para el Progreso, incluyendo quizás la propia presidenta Camones. El problema es que siempre se vio a la función pública como una suerte de repartija, pues. Yo te doy esta oficina aquí, me jalo esta oficina allá, pongo este asesor, traigo este asesor, y eso realmente degrada la función parlamentaria. Y creo que eso es una de las cosas que también ha sido censurada el día de ayer. O sea, la práctica esta de ver la política de esa forma, ¿no? Esto es para mí, para mi beneficio, y se hacen un 2x3. O sea, esas cosas no podían pasar por agua tibia. Yo voté en abstención. Sí, lo sé, justamente se adelanta usted. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué severo usted tiene la crítica? Porque siendo severo en la crítica, Fernando, también creo que no era justo hacerle el juego al gobierno. Ayer han habido seguramente gente en Palacio celebrando por esta situación lamentable, en la que el señor César Acuña puso a la presidenta del Parlamento y puso al Congreso con su actitud. O sea, si hay alguien que realmente ha dividido el bloque opositor, es el señor Acuña con sus actitudes. Entonces, realmente puso a la presidenta del Parlamento en una situación insostenible. Y tampoco creo que era justo hacerle el juego al gobierno. Por eso mantuve la abstención, porque finalmente a lo que se tenía que llegar era un número determinado de votos en verde, que se alcanzaron con exactitud. 61 votos exactamente se necesitaban y 61 votos se alcanzaron. Mi bancada votó partido, vieron quienes votaron en contra, vieron quienes votaron a favor, yo me abstuve. Y ahora creo, Fernando, que cerrado este capítulo, independientemente de lo que ha ocurrido, necesitamos trabajar en encontrar la unidad de la oposición. O sea, creo que es fundamental que justamente para no hacerle ese juego a la izquierda y al gobierno, que debe estar contentísimo con lo que ha hecho el Parlamento, encontrar la mayor unidad posible en la oposición y tener un solo candidato. ¿Dónde ve las fronteras usted de la oposición? Es decir, ¿hasta cuánto su liberalismo y las premisas de su visión del mundo y de la política le permiten integrar a gentes con las que no tiene afinidades en otros campos? Mira, creo que hay un bloque duro de oposición, si quieres así, que está en Fuerza Popular, en Renovación Popular, en Avanza País, donde estoy yo. ¿Duro? ¿También usted se considera duro? Digamos, más opositor, más fiscalizador, ¿no? Y creo que hay otro más en la centro-derecha, que es donde está Alianza para el Progreso, donde está parte de Acción Popular, están los niños también, pero sí. Acción Popular tiene también un ala disidente de los niños. Y bueno, están fuerzas como Somos Perú o como Podemos, ¿no? Las que pueden, digamos, construir una... Y que de hecho construyen y pueden construir y construyeron la mayoría para que Mari Carmen Alba fuera presidenta y para que Lady Camones fuera presidenta. Y creo que entre ellos está el llamado bloque democrático. Hay que encontrar un candidato que genere consenso. No menciona al centro izquierda. Hasta el centro derecha puede ser opositor, centro izquierda no.
Es un problema que se ha planteado en Chile. Bueno, usted digamos, sabe, ¿no? integridad... Donde ha habido integridad con el apoyo de sectores de centro-izquierda. Sí, es verdad lo que tú mencionas, digamos, bancadas como Integridad y Desarrollo, sí, ¿no? Que eran los morados originalmente y se han aliado con algunos disidentes de Acción Popular y Héctor Acuña. Digamos, están más en la centro-izquierda y efectivamente yo tengo que decir que quizás han evolucionado desde su posición más oficialista al comienzo, sobre todo personas como Flor Pablo, que por ejemplo creo que ya están en una posición más crítica al gobierno. Susel sigue siendo muy oficialista todavía, para mi gusto, pero creo que personas pero como ¿cómo ella... se está pidiendo ella ayer y no la han dejado hablar en la comisión de la que usted es miembro? Adelanto de elecciones. No la han dejado, no es que no la han dejado hablar. Ella ha estado de viaje y ha podido conectarse virtualmente y no se ha querido conectar virtualmente. Pero tengo entendido que virtualmente. se levantó la sesión, ¿no? Porque no estaba presente, porque había pedido licencia y no pidió sustentar. Si hubiera pedido sustentar, hubiera podido sustentar, claro. Hay dos mociones, pero hablemos de eso después, terminemos de ver cómo mapea usted nuestro espectro político y a partir de ese mapa qué es lo que se puede prever como elección por lo pronto, que es inminente, porque eso no puede tomar más de 4 días hoy, pero como posición general después frente al gobierno, ¿no? ¿Por qué alguien como el señor Chejade, que es un experimentado político, es vicepresidente de la República y congresista, sostiene que en gran parte la movida de ayer es causada por Renovación Popular? Mira, yo no sé si es causada por Renovación Popular, es causada por el señor César Acuña. O sea, nadie hubiera censurado a la presidenta del Congreso si el señor Acuña no hubiera hecho lo que hizo. O sea, nosotros y yo en particular voté por Lady Camones en segunda vuelta para escoger la presidenta del Parlamento. Pero y en la primera vuelta votó por Echaíz. En la primera vuelta voté por Gladys Echaíz porque yo sabía que en el fondo esto iba a ocurrir y se lo dijimos a muchos de los aliados en su momento del bloque democrático y terminó ocurriendo que es que el señor César Acuña actuó como actuó. Ahora, si el señor César Acuña es realmente de oposición, y es de oposición por convicción y no por conveniencia, le tocará ahora apoyar a aquel candidato de consenso que genere el bloque democrático, ¿no? Porque un gran temor era en ese momento, bueno, si es que no se vota por Lady Camones, APP se va a votar con la izquierda al frente, ¿no? Y ese era el gran temor de muchos en el bloque opositor. Entonces yo creo que es momento de que él realmente, después de haber llamado a 87 valientes para que salgan a buscar la vacancia y haber dicho que a él no se le puede relacionar con Castillo de ninguna manera, bueno, pues que realmente se ponga la mano en el pecho, acepte el error que ha cometido y vote, y su bancada vote por aquel candidato que genere el mayor consenso, ¿no? ¿Y qué criterios emplea usted para definir cuál es el perfil de ese que puede obtener el mayor consenso? Porque parece que usted se alinea con un lado duro. Y por definición, los lados duros son los menos consensuales, ¿no? Creo que tiene que ser una persona con peso propio, ¿no? Con peso propio, con una hoja limpia, ¿no? Sin acusaciones de corrupción, una persona además con una trayectoria, tiene que ser una persona que además no genere confrontación, que trate de generar puentes más bien con todas las fuerzas políticas del Parlamento. Y en esa tarea estamos. Ojalá que encontremos a la persona. Pero a alguien debe tener usted en mente cuando daba esos datos. Está pensando, de pronto está sacando los datos de alguien específico. Mira, lo que pasa es que creo que hay muchas personas. A mí en particular me gusta mucho la figura del general José Williams, por ejemplo, ¿no? Creo que es una persona que no es muy confrontacional, que al contrario tiene peso propio, siempre busca el consenso, tiene una trayectoria limpia, tiene una historia, es un héroe de la democracia, ha sido el comando Chavín de Huántar. Está en su bancada. Está en mi bancada, ¿no? Hay que decirlo. Hay que decirlo, está en mi bancada. Hay otras personas también. Está el congresista Quiabra, está la congresista Echaíz. Pero Quiabra ya no puede ser mientras no entre a una bancada. Es verdad, ¿no? tendría Pero que... quizás ustedes podrían invitarlo. Las cosas, se puede haber un patrimonio de razón. Tendría que evaluarse, ¿no? Sí. Tendría que evaluarse la posibilidad de que sea Quiabra, de que sea la congresista Echaíz. A mí me dijeron como si yo estuviera promoviendo la candidatura. Lo único que dije es que ella tendría la posibilidad, como muchos parlamentarios. Bueno, pero votó ya una vez por ella. Voté una vez por ella y creo que sería una extraordinaria presidenta del Congreso, pero en este momento creo que es importante ponernos de acuerdo y crear consenso, ¿no? Creo que es importante que haya un solo candidato esta vez y que sea un candidato el que genere la cantidad de fricción en los grupos del bloque democrático, ¿no? Y ese candidato, cuyo perfil ya nos ha más o menos definido, ¿qué tareas debe asumir en los 11 meses, un poco menos que le quedan, como mandato?
Mira, primero creo que tiene que buscar recuperar la imagen del Congreso, ¿no? Creo que una de estas cosas y este escándalo ha dañado muchísimo la imagen del Parlamento. Creo que es fundamental que se trabaje en recuperar esa imagen. Tenemos mañana un pleno donde vamos a sancionar además al congresista Díaz, que fue acusado por violación. Creo que tenemos que ser drásticos en eso y creo que tenemos que tener una agenda social importante y una agenda de reformas importante. Porque en todo caso, y una cosa que yo siempre he dicho, es que si vamos a ir a una idea de adelanto de elecciones o una posible vacancia en la que eso también nos lleve a una transición democrática y a posibles elecciones generales, no podemos ir a ese escenario, Fernando, si no hemos hecho una serie de reformas político-institucionales fundamentales. Eso es lo que planteó usted ayer, justamente en la sesión de la Comisión de Constitución, ¿no es cierto? Hoy día hemos tenido la sesión en la mañana. ¿Se aceptó que se cree una comisión? Así es. Hoy día en la mañana hemos nosotros aceptado la creación de un grupo de trabajo para hacer un paquete de reformas político-electorales que ojalá nos lleven a poder volver a pensar el sistema, porque de nada sirve, Fernando, mañana lanzar los dados de nuevo si el Congreso que viene... un poco usted a lo que Sagasti planteó hace unos meses, ¿no? Mira, lo que ocurre es que hay formas y formas, ¿no? La congresista Digna Calle dice, vámonos todos y nos vamos todos a como dé lugar el 23 de julio del próximo año, y hoy día sustentó que las elecciones que el dictamen tiene que estar para septiembre y que las elecciones tienen que ser para marzo y que para julio del próximo año a como dé lugar. Entonces, eso lo único que haría, Fernando, es abrir una caja de Pandora y un parlamento quizás igual o peor que el que tenemos ahora, y un gobierno quizás igual o peor al que tenemos hoy. Creo que es fundamental sentarnos a pensar reformas de fondo. ¿Cuáles son esas reformas que usted además quiere que se lleven a cabo antes de eventuales elecciones anticipadas? Yo las he mencionado varias veces. Una de ellas es la bicameralidad, que ya hemos discutido, y esa aún está pendiente una reconsideración en el Pleno del Congreso. Pero es reforma constitucional. Esa es reforma constitucional. Luego la elección de, por ejemplo, los distritos uninominales que ha planteado mi bancada en varias oportunidades, la renovación del Parlamento por mitades, creo que es fundamental también para, por ejemplo, liberar la tensión y la presión que puede existir en una posible confrontación futura entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, que sea la ciudadanía la que a mitad de periodo le diga al Parlamento y al parlamentario en concreto, usted ha hecho un buen o mal trabajo, ¿no? Y finalmente pueda darle al gobierno mayoría si no la obtuvo al comienzo, o quitársela si la obtuvo al comienzo. Entonces esas son cosas que creo que tenemos que ir planteando y estudiando con calma, y digamos, para tener un mejor sistema político, ¿no? De acuerdo, pero quizá lo de los distritos uninominales es bien complicado, porque hay que estudiar el terreno y es un país complejo en esto. En función de los electores, ¿no? Sí, pero quizá podría sacrificar esa y concentrarse en las reformas que garanticen digamos, rapidez en su ejecución, porque hay la posibilidad de que la vacancia prospere y que tengamos elecciones... Sí. Bueno, los uninominales, Fernando, requieren ley, no son reforma constitucional. ¿No? La renovación por mitades sí es reforma constitucional, la bicameralidad es reforma constitucional, el voto voluntario, que yo creo que es fundamental, también es reforma constitucional. Pero ¿es fundamental voluntario el voto voluntario? Yo sí creo que es fundamental. Es curioso porque Chile acaba de hacer lo contrario, ¿no? Han introducido para el voto... Bueno, y mira lo bien que les ha ido. Por eso, justamente por eso le digo, ¿por qué no quiere usted que el voto siga siendo obligatorio? Porque creo que aquí no ha funcionado más bien, ¿no? Creo que acá lo que ha ocurrido es que hemos tenido, quizás, si un ciudadano desea o no desea emitir una opinión, o porque no se siente preparado o porque simplemente no lo desea hacer, debería poder ser libre de no hacerlo. Finalmente, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurriría? Siempre me critican, y yo mismo me autocritico, de que yo no sé nada de fútbol, ¿no? Entonces yo digo, si yo tuviera que ir a votar seguramente a la Federación Peruana de Fútbol por el dirigente X, ¿qué es lo que haría? Lo que haría quizás la mayoría de ciudadanos, ¿no? Preguntaría en la cola, oye, ¿tú por quién vas a votar? Y votaría por él. O le diría a mi mejor amigo que sabe de fútbol, oye, ¿tú por quién vas a votar? ¿No? Y me diría, bueno, vota por tal o vota por cual. Entonces, finalmente, Fernando, estás obligando al ciudadano a tomar una decisión sobre la que no se siente capacitado para tomar o no desea tomar. Y eso debería ser parte de la construcción de un mejor sistema democrático. Para que puede votar en blanco. Si no desea votar, vote en blanco. Para que la calidad de las decisiones sean mejores también, ¿no? Y creo que es fundamental eso, porque si no termina ocurriendo lo que ocurrió con Pedro Castillo, o lo que ocurrió antes con el FREPAP, o lo que ocurrió en su momento con Cambio 90 en 1990. ¿Pero por qué presume que si no fuera obligatorio se hubiera votado diferentemente? Porque creo que la gente hubiera sido más consciente, la gente que hubiera realmente querido votar, ¿no?
que por lo general es gente más consciente y más informada también, porque informarse en el Perú, además, justamente porque no hay uninominales, es carísimo. En Lima, en mi postulación, por ejemplo, al Parlamento, habían más de 700 candidatos, ¿no? 24 partidos por 33 congresistas por Lima, eran como 700 y pico candidatos, ¿no? Informarse sobre la hoja de vida de 700 personas es bien difícil, ¿no? Parte de los uninominales simplifica el sistema y hace que sea más fácil informarte. No, que simplifica, no hay duda. Entonces, dejémosle al ciudadano la elección y finalmente el sistema obligatorio ha probado no ser tan eficiente. Probemos el voluntario y veamos cómo nos va. Ahora, en todo caso, ¿cuál es el camino que usted prioriza, que usted prefiere para recortar el mandato de Pedro Castillo? Mira, hay dos principales, hay otros también, ¿no? Pero los principales son la vacancia, con, digamos, la exigencia de los 87 votos, que siguen siendo un poco esquivos, y el otro, el adelanto de elecciones por ley, que desde el punto de vista del número podría ser más fácil si se piensa en un referéndum. Yo siempre he dicho que para mí la salida a la crisis pasa por la vacancia de Pedro Castillo y por una transición, además, que esté liderada por el Parlamento. Yo justamente una de las cosas también que le critico al proyecto de la señora Calle es que ellos le dicen a Pedro Castillo, bueno señor, usted va a tener hasta el 23 de julio del próximo año, ¿no? Y todo ese tiempo, hasta el 23 de julio del próximo año, usted puede seguir robando, saqueando, blindándose de la justicia, además preparando a su sucesor, ¿no? Y una serie de cosas que creo que no podemos avalar. Creo que, o sea, es inmediata y tiene que ser la prioridad del Parlamento, pasada esta momentánea crisis por la censura. ¿Cuál es su estrategia para llegar a esos 87? Ahí también necesita convencer a gente que no piensa como usted. Sí, es verdad, la vacancia tiene que construirse, es cierto, y si no se llega a 87 votos, yo creo que deberíamos bajar la valla para alcanzar la vacancia. Creo que esa es una alternativa. Sí, me parece mucho menos peligrosa, Fernando, que adelantar elecciones sin haber hecho las reformas anteriores. Me parece mucho menos peligroso. Y recordemos también que en este momento, Fernando, hay una acusación constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria. Ese es otro camino. Es otro camino pendiente de solución y luego vendrá una transición. Ojalá que la vicepresidenta cumpla su palabra y renuncie, como dijo que lo hizo en algún momento, y que la transición sea conducida por el Parlamento y que en 6 meses podamos hacer una serie de reformas para efectivamente llegar a unas elecciones generales en mejores condiciones. Es que si es que fuera el presidente del Congreso el que asuma, tiene que convocar en un plazo fijado por la ley. Sí, me parece. Y una vez que convoque, no se pueden hacer reformas que se apliquen retroactivamente. No, pero en ese momento sí te puedes poner a hacer reformas sin la interferencia del Poder Ejecutivo en ese momento. Pero esas reformas no se pueden aplicar para las siguientes elecciones, porque estarían convocadas ya. Mira, lo que puede ocurrir, pero puedes, digamos, evitar la posibilidad de que sea Pedro Castillo quien se trate de quedar y atornillar en el poder hasta el final. Respecto de la reforma que usted quería introducir, si el presidente del Parlamento asume, convoca inmediatamente. Claro. Y en consecuencia ya no cabe hacer reformas que se apliquen a lo que ya convocó. Bueno, pero igual puedes dejarlas sentadas para las futuras elecciones que ocurran, ¿no? Puedes dejarlas sentadas igual y hacer el trabajo de dejarle a las futuras generaciones un mejor parlamento, Fernando, que creo que es una de las cosas que también nos incumbe como congresistas. O sea, tenemos que empezar a pensar también que no podemos estar viviendo del día a día en el Parlamento. Vivimos en una suerte, el gobierno también y el Parlamento, en una suerte de piloto automático, ¿no? En donde estamos pendientes del día a día sin pensar en las cosas importantes, no solamente para el futuro institucional del Perú, sino para las grandes mayorías del país. Entonces lo más urgente es que se constituya esa comisión y se defina qué reformas quieren ustedes hacer. Eso es una de las cosas fundamentales que hoy día hemos aprobado en la Comisión de Constitución. Ese grupo de trabajo que hemos formado... ¿Ya está formado? Se ha formado el día de hoy, se ha aprobado la formación el día de hoy. Y se ha aprobado la formación, falta que se constituya. Falta que los parlamentarios que deseen integrarlo tienen que manifestar su deseo de integrar el grupo de trabajo. Bueno, es obligatorio, ¿no? Un parlamentario tiene que manifestar su adhesión. Y una vez que se conforme ese grupo, se evaluará una agenda de trabajo de cosas prioritarias a hacer, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchas gracias por su presencia acá. Nos ha explicado varias cosas de por qué votó en abstención. Yo soy uno de los 5, apenas 5 votaron. Sí, 4 o 5. 5 por lo que he contado, votaron en abstención, lo cual sorprendió por la severidad. Uno de ellos, el vicepresidente. Sí, el señor Muñoz. Y la señora Digna Calle no votó. Sí. O sea, que ahí tú ves un poco el apoyo que tenía la mesa de la señora Camones. Sí. Lamentable. Bueno,
En fin, así están las cosas. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Recuerdo Fernando. que usted, Alejandro Cabero, es congresista de Avanza País y miembro de la Comisión de Constitución. La próxima vez nos hablará sobre las otras comisiones de las que es miembro, que son igualmente conflictivas, economía y cultura. Muchas gracias y muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente las cosas como son.